Bien, entonces ya estoy compartiendo. Voy a ir de rato en rato viendo en la sala a ver si hay preguntas, ¿no? Si no, pues vamos avanzando con el desarrollo del temario. La semana número 3 corresponde a Historia Universal y los temas que, bueno, que comprende esta semana corresponden a Mesopotamia, Egipto, India y China. Estamos hablando de estas cuatro civilizaciones ubicadas en Oriente y que se desarrollaron en la Edad Antigua. Bien, nosotros conocemos de de este esquema de periodificación tradicional, acontecimental, propuesto por Cristóbal Seller, en donde la historia se divide en cuatro edades. Entonces nosotros vamos a comenzar con esta primera edad, conocida como antigua, que va del año 3500 antes de Cristo, que se toma como referencia a la invención de la escritura, hasta el año 476 de nuestra era, en que cae el Imperio Romano Occidental. Dentro de este grande periodo de tiempo se van a desarrollar estas civilizaciones que todas ellas tienen como característica desarrollar el mismo sistema económico como base de su poder político y económico. Estamos hablando de este sistema denominado esclavismo que tiene pues su consolidación, ¿no? Durante esta etapa histórica. El esclavismo es un sistema económico, político, social, que se basa en la explotación, ¿no? del hombre por el hombre. Es el sistema en el cual estas grandes civilizaciones van a sentar las bases, ¿no? de su poder, de su grandeza, de su expansión. En este tipo de sistema vamos a ver que se usa la guerra como mecanismo para poder extender los dominios por parte de un Estado y de esa manera pues someter a diversos pueblos, ¿no? Y así obtener de ellos pues sus recursos, su mano de obra. Y estos estados, ¿no? esclavistas van a tratar de mantener estos sistemas en base a la fuerza, ¿no? y en base a mecanismos represivos. Muy bien, entonces, por ejemplo, este es el caso de Mesopotamia con el cual vamos a empezar. Bueno, como decía, voy a estar viendo de rato en rato la sala, a ver si tenemos a alguien que quiera participar. Ok, entonces comenzamos con Mesopotamia. Mesopotamia es una cultura ubicada en lo que actualmente sería el territorio de Irak e Irán. Esto es en este escenario del Medio Oriente. Como podemos ver, en la antigüedad, ¿no? Era un escenario, fue un escenario que atrajo la atención de diversos pueblos, ¿no? Estos pueblos, pues, que los hititas, los sumerios, los babilonios, ¿no? Diversos pueblos que llegaron para establecerse, ¿no? Dadas las condiciones geográficas de este lugar. Por ejemplo, la parte sur, conocida como Sumer, era una zona que se conocía por la fertilidad de sus tierras, ¿no? Era un lugar muy fértil, ¿no? Era un lugar que era muy bueno para la agricultura, mientras que la parte del norte, donde se asentaron los asirios, era lo contrario, ¿no? Era un escenario más pedregoso, más seco, que para la agricultura de alguna manera no te resuelve, ¿no? O sea, no es bueno para la agricultura. Y más bien los pueblos que se van a asentar en ese escenario van a desarrollar el mecanismo de la guerra, ¿no? Para poder extender sus dominios. Todo este escenario va a estar recorrido por los ríos Tigris y Éufrates, que pues recordemos también que estos dos ríos, ¿no? van a formar estos valles que van a ser fértiles y en ellos se va a realizar esta famosa revolución neolítica, ¿no? Es la revolución neolítica que fue el periodo en el que se
se presentan las primeras muestras de domesticación de animales y también de cultivos, ¿no? Y esta zona de- del Medio Oriente tiene que ver, ¿no? Directamente con este escenario de revolución neolítica. Bien, entonces tenemos esta parte como escenario de su geografía y por otro lado tenemos los periodos históricos. Como decíamos, este escenario fue lugar de llegada de muchos pueblos, pero aquí de alguna manera la antigüedad marca una distancia, ¿no? Los primeros, por ejemplo, en llegar fueron los sumerios, más tarde los acadios, que al final pues rivalizaron, ¿no? Fue una rivalidad entre ellos que terminó con la derrota de los primeros. Pero en cuanto a los sumerios como pueblo, ¿no? Su cultura va a ser bastante desarrollada, ¿no? Ellos van a sobresalir por encima de otros pueblos. Los sumerios son los responsables de haber fundado las primeras ciudades-estado. Estas ciudades como Ur, Eridu, Lagash, Nippur, Umma, ¿no? Entre otros, eran pues ciudades-estado independientes, ¿no? Que van a tener un sistema propio. Por ejemplo, en cuanto al gobierno, sus reyes se les llamaba Ensi. En algunos lugares también se menciona que se les llamaba Patesi. En cuanto al tema ya cultural, ellos fueron los que crearon, ¿no? El arado, la rueda, el torno alfarero, el ladrillo. En cuanto al tema de la escritura, se les atribuye haber inventado la escritura más antigua, la cual es conocida como cuneiforme por la forma en que fue escrita, ¿no? Estamos hablando de una escritura en forma de cuñas que se hacía sobre tablillas de arcilla. Entonces, este tipo de escritura tan particular, ¿no? Fue obra de los sumerios y su antigüedad pues supera los 3000 años, ¿no? Vamos a poner aquí esta, ¿sí? Y también los sumerios habrían creado un poema considerado como el más antiguo de la humanidad. Estamos hablando del poema épico del Gilgamesh, que narra las aventuras de el rey de Uruk llamado Gilgamesh, ¿no? Este rey que pues va por el mundo buscando, digamos, el secreto para lograr la inmortalidad, ¿no? Entonces, cuando hace este viaje, ¿no? Esta búsqueda por este secreto, pues él pasa muchas cosas y entre ellas se narra el diluvio universal, que como sabemos, es una narración bíblica, ¿no? Que la encontramos dentro del libro sagrado que es la Biblia, ¿no? Para los cristianos. Entonces, vemos que todas estas obras culturales se les atribuye a los sumerios y ya más tarde, al norte de ellos, se establecen los acadios, que se les va a dar este nombre justamente porque la zona donde ellos van a establecerse era conocida como el Akkad. De ahí viene el nombre de acadios y ellos, a diferencia de los sumerios, se van a dedicar principalmente a la guerra, ¿no? Ellos van a ser pueblos guerreros que constantemente van a estar enfrentándose a los sumerios, ¿no? O sea, hay toda una rivalidad entre ellos por un tema de recursos, ¿no? Por un tema de espacio hasta que finalmente Sargón primero, liderando las tropas acadias, logra derrotar a los sumerios y de esta manera se logra formar el imperio acadio, que vendría a ser considerado el imperio más antiguo de la humanidad, ¿no? El imperio acadio es el imperio más antiguo de la humanidad. Aunque pues podríamos mencionar que no se prolongó, ¿no? Por mucho tiempo la existencia de este reino o de este imperio, porque más tarde los acadios van a ser derrotados, ¿ya? Por, digamos, un pueblo guerrero que eran, pues, ¿no? Militares. Estamos hablando de los gutis, ¿ya? Los gutis eran un pueblo que venían de más al norte y que los van a someter y los van a conquistar.
y de esa manera el imperio acadio va a llegar a su final, ¿sí? Entonces se pone fin al imperio acadio y podríamos mencionar que los sumerios recobran su libertad, ¿ya? Recobran su libertad y de esa manera hay un breve periodo, ¿no? De renacimiento por parte de los sumerios. Hay un breve periodo donde ellos recuperan su autonomía y destaca, durante ese periodo destaca el rey Urnamu. El rey Urnamu es un rey sumerio que se le recuerda por haber mandado a elaborar un código que llevó su nombre. Estamos hablando del código de Urnamu. Es un código bastante más antiguo que el de Hammurabi, ¿ya? Es más antiguo, pero de alguna manera no ha calado, ¿no? No ha calado mucho más en la historia, ya que el código de Hammurabi es bastante más conocido y se suele referenciar cuando hablamos de leyes en la antigüedad, ¿no? Entonces, vamos a ver que este código de Ornamu sumerio eh, no es más antiguo, pero de alguna manera no es tan difundido como el código de Hammurabi, ¿ya? Entonces, de alguna manera estaría ahí la diferencia entre estos textos de leyes que se habrían escrito en la antigüedad. Entonces, nosotros vamos a avanzar en el siguiente PPT y vamos con la etapa babilónica, ¿no? Y al final hacemos la parte cultural. Vamos con la etapa babilónica. Babilonia era una ciudad ubicada también en la región, digamos que para la parte sur, ¿no? De la región de este cercano oriente. Y esta ciudad se convirtió en la más hermosa de la antigüedad, ¿no? En la más importante ciudad del mundo antiguo. Durante este periodo, Babilonia fue gobernada por toda una lista de reyes, entre los que destacó el rey Hammurabi. Hammurabi fue uno de los reyes más importantes, ya que se recuerda mucho su código, ¿no? El código que lleva su nombre. Este código de Hammurabi constaba de 282 leyes que hablaban de toda una serie de cosas, ¿no? Desde cosas civiles, pasando por cosas penales también. Y este código, como mencionábamos, fue importante porque, bueno, uno que fue un código de bastante antigüedad, ¿no? El de Urnamu fue más antiguo, pero no por eso el de Hammurabi deja de ser antiguo. Igual es bastante antiguo. Y además, pues por la difusión que tuvo, ¿no? La difusión por todo lo que fue este imperio babilónico. Y además por todos los aspectos que trataba, sobre todo por la manera como se castigaba algunas, digamos, los delitos cometidos, ¿no? Se basaba en el famoso ojo por ojo y el diente por diente, ¿ya? Tomemos en cuenta también que en la antigüedad no existían leyes escritas, ¿no? Las leyes escritas, pues, no eran una forma muy común digamos, representar, ¿no? La vida de un pueblo, ya que regularmente lo que se hacía era, pues, juzgar, ¿no? O buscar justicia de manera más costumbrista, más oral. O sea, eso significa que ante un delito se hacían asambleas, se hacían consultas, votaciones, a veces se aplicaban castigos dependiendo un poco de la gravedad, de quién lo cometió o la costumbre, qué es lo que decía respecto a tal delito. O sea, era muy subjetivo, ¿no? Era un poco la interpretación, pero ya cuando aparecen las leyes escritas, se supone que marcan un precedente porque una ley se tiene que cumplir tal cual, ¿no? De una manera bastante objetiva y rígida. Entonces, ahí la importancia, ¿no? De estas leyes que además van a influenciar, ¿no? En los códigos de leyes también que vendrán después. Ahora, en físico, el código de Hammurabi se trata de esta estela que está acá, ¿no? Es una estela de granodiorita que, como podemos ver en la parte superior, tiene la imagen, ¿no? En relieve del dios Shamash entregándole las leyes a Hammurabi. Y en la parte inferior está escrita totalmente con las 282 leyes, ¿no? Muy bien.
Además, Hammurabi impuso el culto al dios Marduk, que era un dios muy importante en el mundo de la antigua Mesopotamia, ¿no? Era uno de los dioses principales que suele ser retratado bastante en sus grabados, ¿no? O sea, aparece constantemente la imagen de este dios Marduk. Esta etapa babilónica va a terminar con la invasión de los hititas, de los casitas. Estamos hablando de pueblos, ¿no? Y los hititas, los hurritas, ¿no? Pueblos que van a llegar hacia la zona de Babilonia, causándole la destrucción, ¿no? Causando su final, destruyéndola. Lo cultural que traen los hititas y los casitas es que van a introducir el hierro y los carros de combate. Ya no se sabe muy bien, ¿no? El origen de los hititas o de repente exactamente de dónde llegaron ellos, ¿no? Podríamos decir que venían de la zona de lo que actualmente es Turquía, que en la antigüedad a esta zona se le llamaba Anatolia. Entonces de ahí, ¿no? Desde esas zonas llegaban estos invasores trayendo el hierro y los carros de combate. Los hititas, los casitas y los hurritas van a establecerse, ¿no? En este escenario hasta que más tarde, estamos hablando unos siglos más tarde, van a ser desalojados, ¿no? Van a ser expulsados de la región y esto va a ocurrir en el reinado, bueno, no el reinado no, sino por parte de los asirios, ¿ya? Mira, los asirios son un pueblo ubicado en la parte norte y ellos, respecto a la guerra, fueron destacados, ¿no? Fueron guerreros bastante reconocidos por sus armas, por sus, ¿no? Digamos, forma de realizar la guerra. Entonces los asirios se enfrentan a los hititas y producto de estos enfrentamientos, los asirios de alguna manera fueron aprendiendo de los hititas sus técnicas, sus formas de defensa, la elaboración o el uso del hierro para elaborar las herramientas, ¿no? Entonces, esto les confiere a los asirios un poder mayor del que ellos ya tenían, ¿no? Porque en sí ellos ya eran buenos guerreros. Entonces, imagínate, al aprender las técnicas, las armas de los hititas, el poder de los asirios crece mucho más. Y ya con ese poder consolidado, los asirios van a lograr derrotar a los invasores y desalojarlos del territorio. Entonces es aquí donde se forma el imperio asirio. Estamos hablando de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, que logró la máxima expansión en el reinado de Asurbanipal. Los asirios gobernaron, como puedes ver, ¿no? Por cerca de 8 siglos, durante los cuales tuvieron más de una capital. Yo sé que la más conocida es la capital de Nínive, donde se construyó la biblioteca, pero en realidad tuvo varias capitales más. Por ejemplo, una de ellas fue la ciudad de Asur, otra fue la ciudad de Nimrut, o sea, fueron diferentes ciudades, pero la Nínive es la que más caló, dado que fue la más bella, fue la más, digamos, em, la que tuvo, ¿no? La construcción de la famosa biblioteca, de la cual pues al después ya no queda nada, ¿no? Porque sabemos todas que con la invasión que sufrieron, todo eso se destruyó, ¿no? Todo eso fue tocado con la destrucción. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los asirios, no? Al final, lo que va a pasar con los asirios es que ellos, dentro de sus técnicas de ataque y de asedio, eran pues crueles, eran como sanguinarios, se podría decir, no sé, no podríamos adjetivarlos más, pero lo que se recoge es que ellos se ganaron, ¿no? Una gran cantidad de enemigos, de pueblos que querían verlos caer. Entonces estos pueblos se aliaron a los medos, a los babilonios, y producto de esa alianza, los asirios van a ser derrotados. Los asirios son derrotados y toda su cultura también cae, ¿no? Entre ellas la biblioteca también cae. Biblioteca que, por cierto, comenzó a construirse, digamos, ¿no? En este periodo asirio,
en este periodo asirio, pero el que la termina de construir es Asurbanipal, ¿no? Por eso se le atribuye a él, pero desde antes ya se había comenzado a construir, pero de alguna manera Asurbanipal fue el que ya la concluyó. Y bueno, em, se pone fin al periodo asirio para dar paso al periodo neobabilónico o también llamado Segundo Imperio Babilónico. En esta nueva etapa, Babilonia se convierte nuevamente en la ciudad más hermosa y más importante del mundo antiguo. Pues imagínate que la ciudad fue embellecida gracias a las obras de este rey llamado Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor es uno de los reyes más importantes de este periodo, ya que mandó construir las principales obras, ¿no? ¿Cuáles son estas obras? Por ejemplo, mandar a construir la portada de Ishtar, ¿sí? Vamos a buscar por aquí, ya que tenemos el navegador, vamos a buscar estas, de repente, estas cosas. Vamos a buscar, ya que no le hemos puesto esta vez, la de Ishtar. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, en la antigüedad se habría visto algo así. Bueno, se ve muy pequeño. Mm, a ver, esto es como una imagen, ¿no? Así más. Ahí está, esta imagen. Veamos la decoración, los colores, la belleza que tiene, ¿no? Toda esta decoración. Aquí la vemos en una forma más real, ¿no? Como podemos ver. Aquí vemos otra toma. Es parte, ¿no? Es parte del ingreso de esta ciudad, ¿ya? Obra de Nabucodonosor. Lo mismo podríamos decir del Sigurat, vamos a poner aquí Sigurat de Marduk. Ahí está. Este Sigurat de Marduk también fue obra de Nabucodonosor. Ya, los Sigurat jóvenes, los Sigurat son el templo por excelencia de Mesopotamia, ¿no? Son los templos que por excelencia ellos construyeron. Como puedes ver, se trata de todo un edificio que es bastante alto y que la parte superior es la parte que contempla su centro, ¿no? Como si fuera la parte alta, estuviera ahí, digamos, las salas más importantes. ¿Cómo accedes a esa parte alta? Por ascensor no, sino por unas largas escaleras, largas escaleras. Y esta zona o mejor dicho, este lugar era conocido por ser un centro de poder de tipo religioso, de tipo administrativo, ¿no? Esa habría sido su función. Y también un lugar astronómico, ¿no? Un lugar para avisorar los astros en el cielo. Entonces tuvo esta doble importancia. ¿Sí? Entonces, esto es un poco de parte de mira, este Sigurat de Marduk, que fue hecho por Nabucodonosor, en la Biblia lo suelen retratar, lo suelen contar como si fuera la Torre de Babel, ¿no? Pero esto se trata, se trata ya de algo bíblico que tiene que ver con la religión cristiana, que bueno, no vamos a hacer más comentarios ahí, ya que las cosas de fe a veces mejor es no discutirlas, pero como les digo, el Sigurat históricamente se le atribuye a una construcción del rey Nabucodonosor. ¿Ya? Esa es como la parte histórica. Ya la parte de religión, que es la Torre de Babel o no, lo dejo ya más al tema de la fe y que tú revises la Biblia y bueno, verás qué encuentras ahí. Ahora, otra cosa que también construyó Nabucodonosor o que se le atribuye que haya construido es esta maravilla. Estamos hablando de los jardines colgantes. Los jardines colgantes de Babilonia, mira, bueno, se habrían existido, si es que, claro, hubiesen existido, porque no sabemos realmente si fue así, pues habría sido una cosa espectacular de ser vista, ¿no? Por su belleza. Mira, no sé, ¿cómo podríamos, la imagen más cercana, verde, llena de caídas de agua artificiales, con estos edificios, dátiles, palmeras, o sea, sería una cosa así, pero no estamos seguros, ¿no? No estamos seguros de su existencia porque la arqueología
no, no da con estos jardines. O sea, ¿dónde están, no? ¿Dónde están para saber sus restos, dónde quedaron? No se sabe, ¿no? No se sabe de restos. Lo que sí se sabe es de textos, o sea que en documentos de la antigüedad eh, se habla de ellos, ¿no? Se habla de que los fueron vistos, de que eran de esta manera, de que estaba lleno de caídas de agua, cosas así, ¿no? Entonces, eso sí se menciona, pero ya como te digo, en cuanto a lo arqueológico, faltaría, ¿no? La evidencia. De dónde está ubicado, dónde quedó y si fue destruido, al menos los restos quedarían. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? De los jardines colgantes, la torre, la figura de Marduk, respecto dejé un ratito, vamos a esta parte. Ya, y vamos avanzando, ¿sí? Dejamos eso ahí. Ya, tenemos por aquí que la etapa babilónica finaliza con la destrucción, bueno, con la invasión por parte de los persas, ¿no? Los persas gobernados por Ciro el Grande. Vamos a ver que llegan, ¿no? Y destruyen toda la ciudad de Babilonia, poniendo fin a esta, ¿no? A esta etapa, ¿ya? Poniendo fin a esta etapa. Lo que también habría de mencionar, jóvenes, acá, ya que estamos en Semana Santa, ¿no? Estamos hablando del tema, es que Nabucodonosor también en la Biblia se le menciona por haber más de una vez destruido la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que para todo el mundo cristiano tiene una importancia máxima porque fue la ciudad donde pues creció, vivió Jesucristo. Entonces, en Jerusalén fue atacada más de una vez por Nabucodonosor en su reinado y pues se perdieron muchas cosas importantes del judaísmo, ¿no? Porque sabemos que los hebreos, ¿no? Marcaban pues dentro de su templo, guardaban dentro de su templo de Jerusalén muchas de sus reliquias, muchos de sus símbolos religiosos, ¿no? Y Nabucodonosor, cuando él destruye la ciudad, muchas de esas cosas se perdieron, ¿no? Muchas de esas cosas pues fueron destruidas. Ok, con la parte cultural. En la parte cultural vamos a ver que segundo, en Mesopotamia, tuvieron avances en cuanto a la astronomía, ¿no? Conociendo los eclipses, utilizando el calendario lunar, el zodiaco también, ¿no? El zodiaco que de ninguna manera es el zodiaco que tú conoces y yo, ¿no? Hoy en día, en el cual pues nosotros lo que vemos es que qué signo somos, cómo nos va a ir en el día, si tendremos suerte, ¿no? Cosas así. El zodiaco de la antigua Mesopotamia era más bien un mecanismo de poder, ¿no? Ya que justificaba las desigualdades sociales. Es decir, que el orden social se justificaba en función de tu nacimiento. Si tú naciste bajo la inclinación de cierto astro, ¿no? Entonces tu destino ya estaba marcado de alguna manera, ¿no? Si eras pobre es porque tú naciste bajo tal inclinación cósmica. Entonces era una forma de buscar la explicación, la justificación del el orden social. En cuanto a la matemática, vamos a ver que utilizaron la numeración sexagesimal, dividieron la circunferencia en 360 grados. Y en cuanto, vamos por acá a la escritura, en cuanto a la escritura, como les decía, fue de tipo cuneiforme por la forma que tenía, ¿no? Acá creo que vemos la imagen. No hay imágenes muy nítidas, mira, no se ve muy bien, pero todas esas escrituras tienen forma de cuñas y de ahí viene el nombre. ¿Quién lo descifró? Henry Rawlinson. Lo descifró gracias a la piedra de Beinstone, ¿ya? La piedra de Beinstone, que no se trata de una piedra, ¿no? Vamos a buscarlo acá también otra vez para que podamos ver que no es una piedra en sí. Vamos a ver aquí qué nos dice respecto a la piedra de Beinstone. Es la pared de un acantilado, está ubicado en la zona de Irán. Vamos a ver aquí. Piedra de Beinstone. Ahí está.
Ok, como podemos ver, no es una piedra, es una pared, ¿no? Que está acá, es un acantilado, en un acantilado. Y en esta pared hay una inscripción, ¿no? Que está escrita, bueno, es un texto que está escrito en tres idiomas, en tres lenguas, escritos, ¿ok? Como acá mismo lo dice, ¿no? La gigantesca inscripción trilingüe de Beinstun y el desciframiento de la escritura cuneiforme. O sea, gracias a esta llamada piedra de Beinstun en Irán, ¿no? Que fue escrita bajo el gobierno de un rey persa de Jerjes, se ha podido descifrar la escritura cuneiforme gracias a Henry Rawlinson, ¿no? Ahí podemos ver, miren, estos son la escritura cuneiforme que tiene forma de cuñas, como si hubieras agarrado un clavo y hubieras hecho todas esas marcas, ¿no? Algo así es como lo han tratado de hacer. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cómo fue? Ah, aquí también teníamos la portada de Ishtar, recién nos damos cuenta que también estaba aquí. Ok. En cuanto a la arquitectura, usaron el arco, bueno, ellos crearon el arco y la bóveda, usaron el ladrillo, el adobe, y también sus templos son llamados sigurats, ¿no? Esos son sus templos, como el que está acá abajo. Veamos esta maqueta. Esto sería como un modelo, ¿no? De lo que eran sus sigurats. Muy bien. En cuanto a la religión, adoraron a muchos dioses, todos estos dioses de forma humana, y adoraban una gran cantidad de dioses, ¿no? Por eso se les llama politeístas. Entre ellos tenemos a Ishtar, tenemos a Shamash, que es el dios de la justicia, ¿no? Marduk, Asur, Inanna, entre otros dioses más, ¿ya? Ahí está. Y bueno, dejemos ya Mesopotamia entonces y vayamos con el antiguo Egipto. ¿Ya? Egipto, cuando hablamos de Egipto, hablamos del antiguo Egipto. Este Egipto ubicado, pues bueno, la ubicación sigue siendo la misma, ¿no? Siguen estando ubicados en la parte del norte de África. Pero claro, el antiguo con el de ahora, pues tiene, ¿no? Sus diferencias. Por ejemplo, en aquel entonces no existía el Cairo, ¿no? El Cairo es una ciudad convertida hoy en su capital, pero que fue fundada por los árabes, ¿no? Cuando los árabes tomaron o conquistaron esta zona. Entonces hay muchos cambios, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa antigua todavía no existe la ciudad de Alejandría, ¿no? La ciudad de Alejandría se construye en la última etapa de Egipto, que es la etapa ya de su etapa de decadencia, ¿no? Cuando los macedonios le invadieron. Entonces hay muchas cosas acá que hay que considerar, ¿no? A ver, Egipto, ubicado en la parte norte oriental de África, como puedes ver aquí en el mapa por el color, ¿no? Ves amarillo, ves como color naranja, eso indica desierto, ya indica desierto. La parte de color verde, ¿no? Que indica valle, y la parte de color azulita indica pues obviamente agua, ¿no? El río. Entonces vemos que es puro desierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Egipto pudo ser un imperio tan poderoso, tan destacado en un lugar desértico, ¿no? Que es supuestamente un lugar desértico, tú lo relacionas con la sequedad, ¿no? La aridez, la falta de oportunidades. Esto va a ser posible, chicos, gracias a la existencia, a la presencia del río Nilo, considerado por mucho tiempo como uno de los ríos, bueno, el río más largo de la humanidad, que ya no lo es. Ya no, digamos, se descubrió, ¿no? Que el río más largo del mundo es el río Amazonas, ¿no? Tomando en cuenta desde su naciente. Entonces el río Nilo ya no es el más largo, pero sigue siendo muy importante, al menos sí, para entender la historia de Egipto, claro que sí. Este río Nilo recorría a Egipto de norte no, de sur a norte, ¿ya? Lo recorría de sur a norte, y vamos a ver que esto le dio a Egipto, pues, sus dos, digamos, zonas, ¿no? O sea, características. Por ejemplo, todos sabemos que en la parte sur le llaman Alto Egipto y a la parte norte le llaman Bajo Egipto. Entonces, si tú te preguntas, ¿no? ¿Por qué le llamaron de esa manera, ¿no? A la parte norte le llamaron Bajo Egipto y a la parte sur le llamaron Alto Egipto. La respuesta es en función del río Nilo, pues el río Nilo nace en la parte sur y por lo tanto la parte sur es la parte alta.
y el río Nilo desemboca en la parte norte. Por lo tanto, la parte norte es la parte baja. Desde ahí viene, ¿no?, esta idea de hablar del Alto y Bajo Egipto, y por supuesto el Alto Egipto es la parte norte, no, la parte sur, y el Bajo Egipto, ¿no?, es la parte norte en donde el río Nilo desemboca en forma de delta, ¿ya? Porque el río Nilo desemboca en forma de delta. Bien, como puedes ver en la imagen también, el río Nilo, o mejor dicho, el territorio de Egipto, tiene sus, digamos, sus mejores valles en la parte del norte, ¿no? Como podemos ver, los valles son más amplios, los valles, pues, ¿no? Ayudan para el tema de la agricultura. En cambio, en la parte sur, los valles son más estrechos, ¿no? Ahí en la imagen misma se puede ver que en la parte sur los valles son más estrechos, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta un poco esto para entender la dinámica de los pueblos que se van a establecer aquí. Y vamos ahora con sus etapas históricas, ¿ya? Entonces, no, bueno, antes de las etapas históricas es necesario que veamos el ciclo del río Nilo. El río Nilo tenía un ciclo que era casi infalible, o sea, no es que nunca, pero casi infalible, ya que cada año cumplía un ciclo, ¿no?, de inundación, de siembra y de cosecha. Y ¿cómo es esto, verdad? Mira, desde el mes de em, junio a septiembre, el río Nilo comenzaba a crecer y crecer, y como puedes ver en la imagen, inundaba los valles. Después de inundar los valles, el río Nilo volvía a su cauce regular, y en ese momento los egipcios tenían que cosechar, no, cultivar. Ya, por este momento en que los egipcios cultivaban era un momento muy importante porque el río Nilo, al haber inundado los valles, dejaba todo un fertilizante llamado limo. Y este fertilizante era pues espectacular porque número uno era pues muy bueno, ¿no? Bastante fecundo para la tierra. Y número dos, porque a ti como persona, como habitante, ya te facilitaba todo. Es como si tú tuvieras una chacra en donde tú quieras cultivar y tienes que preocuparte por el fertilizante, por remover la tierra, ¿no? Y muchas cosas. Pero en este caso no tenías que preocuparte por eso, porque el río Nilo se retiraba y las tierras estaban listas para que tú las cultivaras. O sea, así de sencillo. Así fue la presencia de este río Nilo, que para los egipcios se convirtió en todo. Y eso lo dijo el gran Heródoto, ¿no? Cuando dijo que el río Nilo, o mejor dicho, que Egipto era un don del río Nilo, ¿no? Con lo cual fue totalmente cierto. Luego los egipcios, ¿no?, luego de cultivar venía la cosecha, que tenían que hacerla también rápido, porque a lo poco tiempo otra vez Egipto, o mejor dicho, el río Nilo iba a volver a crecer, y así lo hacía cada año. Cada año era así. Ahora, hubo etapas, ¿no?, donde el río Nilo no cumplió su proceso, y la Biblia también lo suele mencionar, ¿no? Cuando en la Biblia se ve o se lee esta historia de José, ¿ya? Vamos a ver si hay alguien aquí en la sala. A ver. Ok, no entra nadie todavía. Ya, entonces volvamos. Cuando en la Biblia se narra de José, José pues era hijo de toda una gran familia, ¿no? Eran pues varios hermanos, y él, su sabiduría, ¿no? Su gran fe, el amor que su padre sentía por él, hizo que sus hermanos le tuvieran celos, ¿no? Envidia, y por eso lo golpearon y lo vendieron como esclavo a una caravana que iba hacia Egipto. José llegó a Egipto siendo un esclavo, más tarde fue llevado a prisión, también acusado de algo que él no cometió, y ahí estuvo José varios años, pero salió en libertad para interpretar el sueño del faraón. Este sueño era bastante curioso, ¿no? Difícil de interpretar. El faraón soñaba que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas. Entonces José fue el único que lo interpretó y le dijo que ese sueño significaba
que por 7 años Egipto iba a ser pues muy fértil, abundancia, mucha comida, ¿no? Muy buenas cosechas. Pero después habrían 7 años de hambre, ¿no? De escasez por todas partes. Entonces, dada la sabiduría de José, ¿no? Al interpretar el sueño, el faraón lo convirtió en su ministro, ¿no? En la persona pues más importante de Egipto, después del faraón, claro, ¿no? Entonces, esos son relatos donde se puede ver que el río Nilo pues tuvo no tuvo, ¿no? Su ciclo regular y por eso se habla de esos años de escasez que vivió este antiguo Egipto. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver las etapas históricas del Antiguo Egipto. Estas etapas históricas nos llevan primero a la etapa legendaria predinástica. En esta etapa legendaria vamos a ver, ya, vamos a ver que aquí todavía no hay faraones, aquí todavía no hay pirámides, pero para los egiptólogos lo que sí hay es el calendario astronómico. Todos sabemos que Egipto, pues, como uno de sus grandes aportes culturales, nos ha dado al mundo el calendario solar, ¿no? El calendario solar es un tipo de calendario que se basa ¿no? El movimiento del sol y que está marcado por los 365 días, ¿ok? Entonces, este tipo de calendario ya venía desde la etapa predinástica egipcia, o sea, de etapas muy antiguas, ya se usaba este tipo de calendario. Lo mismo que la escritura jeroglífica, ¿no? La escritura jeroglífica también data de estas etapas, ¿no? Que superan los 3000 años en la historia de Egipto. Y pues entonces el calendario solar como la escritura jeroglífica ya tendrían su origen a partir de esta etapa predinástica. En esta etapa predinástica lo que también vamos a encontrar es los famosos nomos. Los nomos, estos nomos, eran provincias o también si quieres, pues eran reinos que estaban gobernados por el nomarca. El nomarca era un funcionario, bueno, en ese momento, ¿no? En ese momento el nomarca era un gobernante que tenía poder político y también poder religioso. Entonces podemos decir que el nomarca pues era la persona más poderosa dentro de su nomo. Estos nomos eran autónomos, eran pues rivales porque siempre se enfrentaban y eran muy religiosos, ¿no? Los gnomos tenían mucha religiosidad porque adoraban a sus dioses locales y también a sus dioses familiares. Vamos a ver posteriormente que los gnomos van a ser todos derrotados y conquistados por un personaje casi legendario. Estamos hablando de este personaje llamado Menes. Para algunos también le suelen llamar Narmer, ¿sí? Chicos, espérenme un ratito, ¿sí? Voy a hacer un stop hasta aquí, espérenme. Ya, ok. Gracias. Hay la interrupción un ratito. Ya, entonces mencionábamos que este personaje Menes, o también llamado Narmer, habría unificado el territorio. ¿De qué manera?
derrotando a los gnomos. Estos gnomos, ¿no? Estas provincias de Egipto, estaban diseminadas por todo el territorio, tanto por el Bajo como por el Alto Egipto. Y cada uno de esos gnomos eran independientes, ¿no? En cada uno de ellos valía el poder de su nomarca. Entonces, la llegada de Menes es pues para unificar todo el territorio, derrotando a los nomarcas. De esa manera el territorio se unificó y Menes se convirtió en el primer rey, lo que para nosotros es faraón, pero en realidad cuenta la historia de que los antiguos egipcios a sus reyes no les llamaban faraones, solamente les llamaban reyes. La palabra faraón es una palabra que fue añadida, ¿no? Utilizada por los griegos, porque en realidad, como repito, pues él era, o mejor dicho, lo que utilizaban los egipcios era la palabra rey. Entonces Menes se convierte en el primer unificador de Egipto y también en el primer rey o también faraón. Vamos a ver que la capital la fundó en Tinis, ¿no? De ahí sale el nombre de etapa tinita o también llamada arcaica. Y la paleta de Narmer, que la vamos a mostrar ahora. Vamos a ver aquí la paleta de Narmer. Aquí vamos a ponerlo. A ver. Aquí, la paleta de Narmer. Esta paleta de Narmer, como podemos ver, es una paleta en donde vemos la imagen de Menes que está con la corona, con una corona blanca en la cabeza. Creo que aquí se ve mejor. Ahí está, ¿ve? Vemos que aquí tiene la corona blanca en la cabeza y en la otra cara de la paleta está Menes y tiene en su cabeza la corona blanca, pero también tiene la corona roja. Ahora, ¿qué significan estas coronas? Significa que, bueno, en Egipto, digamos, estas dos coronas roja y blanca simbolizaban en Egipto el poder de sus reyes, o sea, de los nomarcas. Los nomarcas que estaban hacia la parte norte de Egipto, ¿ya? Los nomarcas que estaban en lo que era el Bajo Egipto, llevaban una corona de color roja. Y los que estaban en la parte sur de Egipto llevaban una corona de color blanca. Entonces, si tú ves a un rey con una corona blanca, tú dices que pues es un rey egipcio que está en la parte sur, ¿no? La parte alta. Y si tú ves a un rey que tiene en la cabeza una corona roja, entonces inmediatamente tú piensas que es un rey que está ubicado, ¿no? En la parte norte, el Bajo Egipto. Pero si ves a un rey que tiene en la cabeza una corona con ambos colores, entonces tú deduces que es un rey que gobierna tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, y esa es pues la, ¿no? la idea de Menes llevando las dos coronas. La etapa tinita da paso a la etapa menfita. La etapa menfita es aquella donde se construyen las pirámides, Keops, Kefren y Querino. Pero estas pirámides digamos que no son las más antiguas, sí son las más monumentales, sí son las más conocidas, pero no son las más antiguas porque hay una que es la pirámide de Sócer, vamos a ponerla acá, Sócer era el faraón, ¿no? Es la pirámide de Saqqara. La pirámide de Saqqara, en el gobierno del rey o del faraón Sócer, ¿ya? Esta pirámide, como puedes ver, no es tan alta, no es tan espectacular, es de forma piramidal escalonada trunca, pero es la más, pues, antigua, ¿ya? Esta es la más antigua. Ya más tarde, ¿no? Se manda a construir las pirámides que tanto admiramos en el mundo, ¿no? Vamos a poner aquí, pirámides de Keops. Ahí vamos a poner la de Keops, por ejemplo, las tres, ahí está. Estas son las pirámides, ¿no? La de Kefren es la más alta, tiene algunos metros más. Todas ellas están ubicadas en la explanada de Giza. Eso es a unos minutos, como más de una hora del Cairo, que es la actual capital. Entonces, ahí las podemos ver, ¿no? Las pirámides, ahí Permiso, están. buenas tardes.
Ok, escuché una voz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Hay alguna pregunta? Miss, ¿me podría ayudar con un ejercicio, por favor? Voy a Sí. enviárselo. Ay, mándalo, mándalo. A ver, vamos a ver. Ya, ahora vamos a leerlo despacio para hacer buscar una buena clave. María es una historiadora que decide realizar una investigación profunda sobre la batalla de Ayacucho, aprovechando la conmemoración por los 200 años de su realización. Para ello utilizó como principal medio de aproximación al tema los documentos recopilados en la colección documental de la Independencia del Perú. Tomando en cuenta lo señalado, ¿cómo pueden ser catalogadas las fuentes usadas por la referida historiadora? Ok, tienes orales, escritas, indirectas y directas. Ya, bueno, las fuentes de la historia son aquellas evidencias que ayudan al historiador a tratar de reconstruir, ¿no? Los hechos históricos. Estos hechos como la independencia del Perú y en este caso la batalla de Ayacucho, que es lo que está estudiando, ¿no? María. Ahora, las fuentes pueden ser divididas de dos formas, ¿no? Primero se habla de fuentes directas o indirectas. Las fuentes que son directas, se dice que son aquellas que fueron hechas en el momento, fueron realizadas por los protagonistas del evento, ¿no? Podríamos hablar del Tratado de Ancón, del Tratado de Versalles, ¿no? Que fueron documentos que se hicieron en el momento en que acabaron esas guerras. Podríamos hablar del diario de Ana Frank, que fue un diario que la misma Ana Frank lo escribió cuando ella estaba encerrada, ¿no? En ese edificio escapando del Holocausto. Y por otro lado están las fuentes indirectas, que son aquellas que se hicieron después. ¿Cuánto tiempo después? Bueno, no importa, ¿no? Un año después, 5 años después, 500 años después. Bueno, el tiempo de cuánto pasó tiene una menor importancia. El tema o el punto es que se hicieron después. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si esta colección documental, ¿no? Puede entrar en una de ellas, pero dice al tema recopilados en la colección documental de la independencia del Perú. Habría que saber ya si esta colección de la independencia del Perú es una colección de tipo directa o de tipo indirecta. O sea, si se hizo en el momento o se hizo después. Ya, mira, la referencia que tenemos de esta colección documental dice colección documental. Entonces, una colección documental es aquella como recopilación de documentos que se hace de un hecho histórico. Es como que yo voy a hablar acerca de la era del guano, ¿no? Entonces yo voy a recopilar, ¿no? Fotos, recortes periodísticos, testimonios, no sé, yo voy a recoger, ¿no? Para tener toda una información disponible sobre esa etapa. Entonces, una colección tiene que ver con eso, ¿no? Con una colección de documentos, con una recogida de documentos. Entonces, en ese sentido, mira, sin tener que saber en qué año se hizo esta colección, ya, sin tener que saber eso, ya nos lleva a la idea de que no fue hecho en el momento, de que fue hecho después esta colección. Entonces, si fue hecha después, entonces sería de tipo indirecta, ¿ya? Porque las indirectas fueron las que se hicieron después. Y llegamos a esa conclusión porque las colecciones documentales se hacen después de que ocurrió el evento. Ahora, como es una colección documental, ahora habría que saber si es de tipo escrita o es de tipo oral. Mira, si hablamos de un documento es pues escrito, o sea, no hay la forma de que un documento sea oral, porque si fuese oral sería una leyenda, hasta un refrán de repente, una canción, una entrevista, un mito, ¿no? Son orales, pero documento, si dice documento, entonces la idea es algo escrito. Entonces, creo que aquí quedaría la opción de la fuente escrita
y de la fuente indirecta, ¿ya? Así quedaría. A ver, la 3 y la 4. Escúchame, para quien me preguntó la pregunta, ¿la respuesta es la E? ¿Así es? ¿O crees que es tu respuesta? No, sí, solo quería saber más que nada la diferencia entre directa e indirecta. Indirecta. Ah, ya, ok, Ah, ok. Sí, porque y con la clave, bueno, también. querías un poco el argumento de la clave, se podría decir. Dime. Claro, porque a veces nos ponen la clave, pero no sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué de la clave? Ok, Araceli, ¿tienes alguna pregunta más, Araceli? Sobre esta semana, aún, bueno, no he tomado foto a la pregunta, pero es sobre también el primer examen de la pre y es respecto a la civilización de China. Y bueno, habla sobre Xi Guangdi, sería mejor que le tome foto y se A ve ver, sí, mejor. te espero, Ajá. porque no, nosotros normalmente no nos dan los exámenes que se pretoman, no nos los comparten. Entonces, bien los podemos por ahí, nos lo podemos conseguir, como a veces tampoco no los llegamos a conseguir y bueno, ¿no? Si ya los estudiantes nos comparten, lo podemos revisar. Pero no, esta vez no lo tengo el primer examen. Hay que esperar para ver qué encontramos en esta pregunta, ¿no? Sobre China antigua. China antigua. Ujú. Ujú. Ya, bueno, mientras Araceli va subiendo la foto, vamos por aquí continuando con la explicación. Estábamos hablando de las pirámides, ¿no? De la monumentalidad que tenían. Y bueno, también dentro de la utilidad, las pirámides eran a la vez como el palacio del gobernador, del faraón, y se convertían posteriormente en sus tumbas, ¿no? Todos sabemos que tenían un valor religioso y también funerario, las pirámides. Las pirámides no siempre fueron pues el mismo estilo, la misma forma, ¿no? Fueron evolucionando desde las mastabas, que fueron como pirámides truncas, ¿no? Vamos a poner acá algunas imágenes. Sí, ¿ya lo tienes? Sí, ya lo envié. Vamos a ver. Ya, entonces vamos a ver, ojalá que saquemos rápido la respuesta. Shi Huangdi es considerado el primer emperador histórico en China. Logró centralizar el poder unificando la escritura, el comercio, la moneda, además de iniciar la construcción de la Gran Muralla China. Su ascenso como emperador fue consecuencia de, a ver, dice, la alianza comercial estratégica que entabló con las familias nobles de China, la conquista brutal y definitiva que lideró sobre las tribus mongoles del norte,
los planteamientos de Confucio que fueron la base de su política estatal, la formación de una confederación para expandir el comercio de la seda, los conflictos por el poder durante el periodo de los reinos combatientes. Ya, mira, aquí hay tres claves que ya inmediatamente se descalifican y son las del medio, ¿no? Cuando dice las tribus mongoles, pues no pasó, ¿no? No pasó porque las tribus mongoles constantemente acecharon el territorio chino. Entonces no es que haya una conquista definitiva de ellos, absolutamente no. Los mongoles estuvieron acechando, acechando y por eso es que se mandó a construir la muralla. Respecto a los planteamientos de Confucio, no fueron la base de su poder, al contrario, Confucio fue uno de los mayores críticos de este gobierno imperial, ¿no? Que se basó en esta, digamos, en el esclavismo, que se basó de alguna manera en esas pugnas por el poder, lo cual Confucio rechazaba porque él más bien hablaba de la virtud, de la moral, ¿no? Y respecto a una confederación para el comercio de la seda, tampoco, porque lo del comercio de la seda viene posteriormente, en la etapa Han. Entonces nos quedaríamos con la A o con la EC. La E. Bueno, al ojo yo creo que saldría la E, aunque la A habría que darle una lectura, porque em, la llegada de Shi Huangti es una consecuencia de la etapa anterior, que es la etapa Su. La etapa Su es aquella en donde el poder, si bien es cierto, el poder comenzó en manos de la dinastía Su, el poder empezó con ellos, pero el poder se fue perdiendo poco a poco, llegando a la etapa de las primaveras y los otoños. La etapa de las primaveras y los otoños fue la etapa en donde el poder se iba perdiendo y de alguna manera lo mantenían, pero ya habían muchos problemas, ¿no? Entonces el poder se fue fragmentando, el poder de los Su se fue debilitando poco a poco hasta que finalmente, en la etapa de los reinos combatientes, ya se desatan una serie de enfrentamientos. ¿Enfrentamientos entre quiénes? Entre los terratenientes, ¿no? Estamos hablando de estos personajes que tenían muchas tierras, que tenían grandes ejércitos y que obviamente eran muy poderosos. Entonces estos hombres comenzaron a pelearse por el poder. Fue una etapa de conflictos, de guerras, en la que Confucio también vivió, ¿no? Confucio fue un personaje funcionario inclusive de uno de estos, ¿no? Reinos y fue una etapa así, ¿no? Con esas características. ¿Cómo es que esa etapa llega a su final? Cuando los Qin, ¿no? Estamos hablando de esta familia poderosa, los Qin, van a lograr derrotar, ¿no? A todos esos reinos que combatían, ¿no? Los van a derrotar y como consecuencia de eso, los Qin toman el poder. Al tomar el poder, ellos van a poner en el reino a uno de sus integrantes y colocaron a Shi Huangti. Shi Huangti se convirtió en el primer emperador histórico de China. Histórico, ¿por qué lo decimos? Porque es un emperador que existió, pues, ¿no? Porque hay muchos otros reyes que a veces son mitológicos, ¿no? Pero este rey es totalmente histórico, sus obras son históricas, ¿no? Estandarizar la escritura, estandarizar la moneda, el sistema de pesas, ¿no? Ver el tema del comercio, los soldados de terracota, o sea, toda una serie de obras. Ahora, ¿por qué no puede ser la alianza comercial estratégica que entabló con las familias nobles? Porque no hubo una alianza, las familias nobles todas eran enemigas y alianza comercial no tiene que ver aquí un tema comercial, aquí tiene que ver un tema militar y que Shi Huangdi llega al poder como consecuencia de todos los conflictos. O sea, en pocas palabras, los Qin derrotaron a los demás y ellos se impusieron, pero por mecanismos violentos, no por alianzas. Aquí solamente hubo un tema de enfrentamientos, ¿no? Lo que les dio a ellos la victoria. Araceli, entonces estaba bien la clave E. No, yo había marcado la letra A, pero la Ah, letra ok, E está ok. correcta. Ujú. Y bueno, yo sí tengo una duda respecto a esa pregunta, ¿no? Porque, Ujú. es decir, yo pensaba que Xi Guangti, ajá, unificó, ¿no? Unificó lo que es, China, pero, y por eso marqué la que es la alianza comercial, ¿no? Porque es como que, no sé, en,
Se podría decir que alianza significaría como unificar, ¿no? O Ok, estaría... ok. Ya, lo que pasa, estimada Araceli, es que en esta etapa lo que destacan son las guerras. Aquí no hay alianzas comerciales. Ya comercio es en la etapa Han. Ahí me puedes hablar de gran comercio, ¿no? De alianzas de repente o ampliación de las rutas, ¿no? La famosa ruta de la seda que se consolida por muchos siglos inclusive. Pero en esta etapa comercio no hay. Lo que en esta etapa existe son ambiciones por el poder. Ambiciono yo, tú, él, ¿no? Todos estos grandes terratenientes que eran poderosos, todos ambicionaban lo mismo, ambicionaban el poder por la fuerza. O sea, tengo tierras, tengo ejército y yo derroto al resto y yo me quedo con el poder. Y los King eran igual que el resto, o sea, los King eran una familia más que competía, con la diferencia de que ellos le ganaron a los demás y no les ganaron por alianzas, les ganaron por las armas, se impusieron de manera violenta derrotando al resto, y una vez que lograron eso, fundan la dinastía Qin, que es la dinastía que llega al poder, donde someten a los demás, dándose la primera unificación de China y surgiendo la etapa imperial de China, ¿no? Que es esta etapa llamada etapa Qin. Entonces, aquí comercio no hay, sino más bien es un tema militar. El mismo Confucio critica mucho esta etapa. Confucio dice que culpa de esto es la educación, porque la educación debe preocuparse en formar personas de bien, personas morales, personas con virtudes, porque si la educación no es así, moralista, lo que tú vas a tener es que esos niños de grandes van a ser como esos terratenientes, ambiciosos, corruptos, que se dejan llevar por intereses, ¿no? Y no por un bien común, o mejor dicho, por un gobierno que se base pues en principios, sino que solamente se peleen por el poder, porque eso fue lo que se vivió en la etapa de los reinos combatientes, por eso que históricamente esa etapa lo llamaron así, ¿no? Como los reinos combatientes, por toda la gran cantidad de enfrentamientos que caracterizó esa etapa, pero como te repito, alianzas no hubo. Comerciales, o sea, no hubo eso, solamente enfrentamientos y los Qing ganaron a los demás. ¿Otra Eh, pregunta tienes, Araceli? Miss, disculpe, entonces respecto a esa pregunta, la letra A sería más que nada para dinastía Han, donde ya inicia la ruta comercial de la seda. A ver, vamos a ver qué dice exactamente. Si le dan muchas veces. No, o sea, no tampoco sería para la Han. No, tampoco sería porque la dinastía Han no tiene que ver con una alianza de familias nobles, sino que es parte de la dinámica misma, ¿no? De la etapa. O sea, la seda es un producto, ¿no? Que agarró bastante fama. Todos querían tener seda, querían comprarla, ¿no? Bueno, su suavidad, su delicadeza, su finura. Entonces se comenzó a vender y se expande, se expande. Y conforme se iba dando este comercio de la seda, la ruta iba creciendo cada vez más porque cada vez llegaba a lugares más lejanos, más lejanos. Entonces la ruta fue creciendo, creciendo y se consolidó, ¿no? Se consolidó como una ruta que la llamaron como ruta de la seda, pero obviamente la seda no fue lo único que se vendió. Se vendían esclavos, cueros, alfombras, ¿no? Oro, muchas cosas, pero el nombre ya quedó como ruta de la seda. Pero no, como te digo, Araceli, tampoco tiene que ver con una alianza entre nobles, ¿no? Sino solamente por la misma dinámica de lo que significó el producto, que además de ser muy fino, muy costoso, era un secreto. Los únicos en conocer la obtención de la seda eran los chinos y ellos obviamente guardaron eso muy celosamente porque no contaron a nadie más cómo era esto de la seda. Pasó mucho tiempo para que unos soldados romanos robaran el secreto y de esa manera la seda se popularizó y ya se pudo replicar, ¿no? En muchas partes, porque en realidad el secreto de la seda es sacarlo de los capullitos, de gusanitos. Entonces los chinos tuvieron ese secreto durante mucho tiempo guardado, pues, ¿no? Entonces de ahí viene, pero no es que una alianza tampoco, Araceli. Se fue dando nada más. Se consolidó la ruta. Miss, y respecto a eso de los reinos combatientes de la dinastía Zhou, ¿se había prolongado también entonces en la dinastía Qin o ya había finalizado por lo que había escuchado, creo? Ya finalizó, pues, Araceli. En la Si tú dinastía fueras Qin. Shi Huangti, claro, si tú fueras Shi Huangti,
tú eres ahora el emperador y ahora tú pones orden. Tú no puedes tener acá a militares que se te rebelan cada rato. Tú vas y pones mano firme, derrotas a todos, los matas, no sé, los derrotas y ya el territorio queda totalmente controlado bajo tu poder. Y Shi Huangdi era un emperador que tiene pues estas características de que él era muy rudo, bueno, rudo, no muy rígido, de muy severo. Cuenta la historia de que en cierta ocasión un grupo de 500 sabios fueron a decirle a Shi Huangdi que pues actuara con mesura, ¿no? Que tomara en cuenta ciertas cosas, o sea, fueron a darle recomendaciones y Shi Huangdi no le gustó nada de lo que le dijeron y los mandó a matar a todos. Y Shi Huangdi fue un gobernador, ¿no? Un gobernante que, pues, se me fue Araceli. Ya, bueno. No, sí está Araceli, ¿no? El que se fue el tutor. Ya. Entonces, Shi Huangdi fue un gobernante que él fue muy, pero muy severo en su gobierno. Y todo lo que hizo, lo hizo de una manera, pues, digamos, total, ejemplar, ¿no? De una manera así, pues, bastante autoritaria, digámoslo, totalmente autoritaria, ¿no? Con respecto a cada una de sus obras. Ese fue Sí, su me accionar. siento. Muchas gracias. Ya, Araceli, muy bien, aquí estoy, si te animas más preguntas. Ya, entonces vamos con, a ver, no tengo, no tengo. Espera. Volvamos, aquí. Entonces, teníamos por aquí las pirámides, ¿no? Que estábamos viendo un poco cuál era aquí están las pirámides. Ah, ya, queríamos ver las mastabas. Las mastabas son como pirámides, pero incompletas, ¿no? Como que la parte de la cima no la han completado, ¿no? Como podemos ver, miren, así son. Ujú. Ahí están las mastabas. En cada uno de los casos vamos a ver que las mastabas, las pirámides, son subterráneas, porque al final, para que tú llegues al lugar donde está colocado el cuerpo, ¿no? Del personaje, la momia, vas a tener que descender, ¿no? Algunos metros. Vamos a buscar por acá un videíto. Hay videos muy interesantes de personas que han pues, grabado em, todas la construcción por dentro. Vamos a ver, ¿ya? Uy, no, ¿qué es esto? Mira, esto no. Pirámides de Egipto por dentro. Vamos a ver un par de minutitos. A ver, vamos a las pirámides por acá. Acá tenemos una. Vamos a verla ahora. Egiptología. Mm, ¿Está bien así o está? A ver. Mm, ya, esta la vamos a ver. Vamos a regresar aquí. Vamos a compartir un ratito. Y la ventana, el sonido, la ventana y aquí. Aquí. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? My name is Carla. Es momento de entrar a una pirámide y conocerla desde su interior, recorrer sus estrechos túneles y admirar sus tesoros. Esto es Me Voy de Viaje y qué. Travelovers, vean nada más esta vista. Hoy es un día muy especial, por fin vamos a ir a las pirámides. Primero vamos a ir a conocer la pirámide de Escalón. Ella, al igual que todas las pirámides, su recubrimiento de piedra caliza blanca fue saqueado para construcciones en el Cairo. Para los que están sabrosos, subir estas escaleras no es nada, por favor. Pero yo no estoy sabroso, así es que... No. Guau, con la vista. Vean nada más. El túnel que desciende a las 3 cámaras tiene apenas 1.2 metros de altura. Realmente está muy inclinado. Y es muy pequeño el espacio, muy casi agachado.
Esta pirámide es más antigua que las de Giza y se atribuye al faraón Snofru, padre de Keops. Este faraón es el único que logró construir 3 pirámides, siendo esta la última y su tumba definitiva. Al final del túnel que desciende se encuentra un pasillo horizontal y las primeras 2 cámaras con su espectacular techo abovedado que te dejarán con la boca abierta. Huele como pipí de ratón. En el interior se percibe cada vez más fuerte un olor amoníaco. Según lo que hemos leído, es el resultado de la mala ventilación y la humedad causada por el sudor y la respiración de los visitantes. En la cámara principal, el olor es tan intenso que no puedes permanecer por mucho tiempo. Al igual que todas las pirámides, esta fue saqueada. Se cree que como no había tesoros, los saqueadores quemaron el sarcófago y solo sobrevivieron los huesos de lo que se cree son los restos del faraón Snofru. Al estar en una zona militar, apenas en años recientes se permite el paso a esta pirámide. Yo no sé qué va a ser peor, si la bajada o la subida. Esto es muy largo. Dentro de las pirámides no hay nada. Todas las colecciones están en el Museo del Cairo. No van a encontrar nada aquí. Vale, pero digo que el lugar esté vacío no le quita el encanto, pero ni poquito. La pirámide roja o pirámide de Snofru es superada en altura y volumen por la de su hijo Keops y su nieto Kefren. Por lo tanto, es la tercera pirámide más grande en Egipto, con 104 metros de altura. Y por extraño que parezca, es muy poco visitada e incluso mucha gente. Ya vimos ahí un poco del interior de las pirámides, así que vamos a continuar con la clase. ¿Listo? Ya. Vamos con la etapa medio tebana. Bueno, la etapa menfita, que es la etapa característica por la construcción de las pirámides, esta etapa va a terminar cuando pues se genera una crisis, ¿ya? Esta crisis tiene que ver con 2 aspectos. Por una parte, el tema económico, ya que la construcción de las pirámides supuso un costo muy alto para los egipcios, ¿no? Entendamos que la construcción de las pirámides, pues, significó, ¿no? El uso de muchos recursos, ¿no? De grandes, digamos, cantidades de alimentos, ¿no? Entonces, todo eso hizo que se llegara a una etapa de crisis económica y posteriormente, y también eso va a conjugarse con lo que es la rebelión de los nomarcas, ¿no? Recordemos que los nomarcas, en la etapa predinástica, ellos eran reyes independientes, ¿no? Eran totalmente autónomos. Ya con la llegada de los faraones, los nomarcas se volvieron unos funcionarios que estaban subordinados al poder del faraón. Entonces, estos nomarcas lo que querían era recuperar su autonomía. Y cuando Egipto pues entra en esta etapa de crisis económica, ellos aprovechan la situación para también rebelarse. Y esta rebelión va a ocasionar que la etapa menfita llegue a su final. La etapa menfita termina, ¿no? De esta manera y más tarde llegamos a la etapa del Imperio Medio Tebano. En esta etapa, como pueden ver, ¿no? Han pasado ya varias décadas y los nomarcas son derrotados, ¿no? La derrota de los nomarcas viene a cargo de Mentuhotep II. Este personaje, ¿no? Este faraón realiza la segunda unificación. ¿Por qué la segunda unificación? Porque él va a lograr derrotar a los nomarcas y hacer que todo el territorio de Egipto vuelva a estar integrado bajo la figura del faraón. O sea, que va a volver Egipto a ser un territorio unificado gracias a Mentuhotep. Establece el culto al dios Amón, ¿no? Esto ya tiene que ver con la parte religiosa y recordemos que los egipcios eran muy religiosos y entre esos dioses principales que ellos tenían estaba el dios Amón. La etapa va a terminar cuando invaden los Ixos. Los Ixos eran pueblos que provenían de la zona de Siria y de la zona de Palestina. Y los Ixos van a entrar trayendo los carros de combate
Y también el hierro, ¿no? Que es el metal que por excelencia se usa para la guerra. Muy bien, la llegada de los Hicsos se va a prolongar por bastante tiempo, ¿no? Estamos hablando de que durante más de 100 años los Hicsos van a estar en Egipto, y su presencia es, pues, obviamente un motivo para buscar, ¿no? Obviamente expulsarlos, porque ellos son invasores. La expulsión de los Hicsos va a ser dirigida por Amosis I. Amosis I es un faraón que con la alianza de de otros nobles, ¿no? De parte de la nobleza egipcia, ellos van a lograr eh, expulsar a los Hicsos, ¿ya? Entonces los Hicsos son expulsados y Egipto recupera su libertad. Más tarde, Tutmosis III va a lograr la máxima expansión de Egipto, con la conquista de Libia, bueno, de Siria, del Líbano, de la zona de Palestina, ¿ok? Todo esto. Seguro que en la Biblia ustedes recordarán cuando narran, ¿no? Que el nacimiento de Jesús se hizo pues en un pesebre, ¿no? Y ustedes recordarán que eso fue porque María y José hacen un viaje, ya que el rey Herodes había mandado decir que cada persona tenía que ir a su lugar de nacimiento a inscribirse. Entonces José, al ser el padre pues ¿no? El esposo de María, José tenía que ir a inscribirse, ¿no? A donde había nacido y tenían que hacerlo ya porque era una orden hecha por, ¿no? Por este gobernante. Entonces, durante ese transcurso, ¿no? En ese viaje es que pues nace el niño Jesús en ese pesebre, ¿no? Entonces, toda esa historia, ¿no? Toda esa historia nos remonta a esta etapa, ¿no? Vamos a ver a Amenofis IV. Amenofis IV es un faraón que es bastante polémico por la reforma que él va a implementar en su gobierno. Estamos hablando de una reforma monoteísta, la cual trata de imponer el culto al dios Atón, ¿no? Por eso él se cambia de nombre y se hace llamar Akenatón, lo cual significa el que adora a Atón. Entonces, este personaje, Amenofis IV, realiza esta reforma para poder canalizar todos los bienes de la religión, ¿no? De los dioses hacia su persona. ¿Ya? ¿Esto cómo se explica? Mira, en Egipto la religiosidad era demasiado importante, por lo cual los sacerdotes tenían una labor muy especial y de mucha trascendencia, ¿no? Porque se encargaban no solamente del culto, ¿no? No solamente de los rituales, sino que también ellos se encargaban de, eh, de las ofrendas. Y las ofrendas eran entregadas por cada familia, ¿no? Por ejemplo, yo, si soy, ¿no? Una familia egipcia, pues tengo que entregar mis ofrendas para mis dioses. Entonces, esas ofrendas son riquezas, son bienes que yo tengo que entregar. Entonces, los faraones tenían, bueno, los sacerdotes tenían esa labor tan importante, ¿no? Y entonces lo que quería hacer Amenofis IV era, eh, digamos, ahora que todas estas ofrendas sean canalizadas por él, o sea, él las va a recepcionar, él va a hacer la nueva imagen religiosa, de tal manera que los faraones ya no tengan esa labor, ¿no? Esa función, y que todo eso pase a sus manos de él como faraón. La verdad es que el pueblo, más que interesarle la parte de las ofrendas o la parte del poder que podía tener el faraón, el pueblo lo que vio fue que les estaban prohibiendo sus cultos, porque al imponer un culto nacional, se buscaba que la gente, ¿no? Que el pueblo olvidara sus cultos locales, sus cultos familiares, porque por eso se habla de un monoteísmo, ¿no? La adoración a un solo Dios, a un único Dios, imagínate. Y los egipcios venían de una larga tradición de ser politeístas. Entonces, cambiar eso es muy difícil, y más aún si lo haces de forma violenta. Entonces, los egipcios
pues no estuvieron de acuerdo y los sacerdotes que tampoco estuvieron de acuerdo buscaron la muerte del faraón a través de una alianza, ¿no? De los sacerdotes con otros sectores de la nobleza, asesinaron al faraón Amenofis IV. ¿Ya? El faraón fue asesinado y posteriormente Akenatón es reconocido como el nuevo faraón. Akenatón restablece el politeísmo, ¿no? Con eso ya Egipto vuelve a la paz, ¿no? A la tranquilidad. Y además, como ya sabemos, la tumba de Tutankamón ha sido encontrada. Esta tumba es un misterio, es una maravilla, ¿ya? No porque sea pues la más hermosa ni la más rica. En realidad nunca sabremos, ¿no? Nunca sabremos porque es la única que se ha encontrado, la única tumba. Las demás, como vimos en el video hace un momento, ¿no? Como se proyectó en el video, las demás tumbas fueron saqueadas, fueron abiertas, ¿no? Robadas, quemadas. La tumba de Tutankamón no, es la única que ha quedado intacta, totalmente sellada, ¿ya? Esto fue realizado por Howard Carter en 1987 y pues como resultado de esto, el mundo entero ha podido pues conocer más de cerca cómo era pues todo el enterramiento, ¿no? El sarcófago, la momia, su máscara, las partes de su ajuar, todo es lo que nos trajo el hallazgo de esta tumba. Muy bien, entonces fue espectacular y es lo que sabemos de Tutankamón, ¿ya? O Tutankamón. Muy bien, así que ahí lo tenemos, ahí estamos con imágenes, ¿no? De cómo fue esto. Una belleza, ¿no? Sin duda, una belleza. Muy bien, volvamos por aquí. Ramsés II es el último faraón del cual vamos a hablar en esta etapa. Es un faraón que, como tú sabes, pues también se le menciona en la Biblia, porque él fue el que liberó a los hebreos. No porque quiso, ¿no? Ya todos sabemos la historia, la hemos estado viendo en estos días, y no fue porque quiso, sino fue pues porque Moisés se le presentó y le pidió, ¿no? Por orden de su Dios, que dejara libre a su pueblo. Estamos hablando de los hebreos, que eran esclavos en el antiguo Egipto. Entonces Ramsés no quiso, ¿no? Se negó muchas veces. La Biblia menciona que Dios mandó plagas, ¿no? Pues, en Egipto, hasta la última que fue la muerte de los primogénitos, tras lo cual Ramsés II dejó ir a los hebreos. Además de eso, Ramsés II tiene pues este tratado de paz los, em, con los hititas, ¿no? Este tratado de paz de Kadesh, en donde se llega pues a la paz con este pueblo con el cual ya por mucho tiempo venían enfrentándose. Y por otro lado, Ramsés II mandó a construir un templo para su esposa, para la reina Nefertari. ¿Ya? Son algunas de las obras de Ramsés II. En la etapa tardía o la etapa baja es la etapa de decadencia de los egipcios, ¿ya? Es la etapa de decadencia porque es la etapa donde son atacados, invadidos por muchos pueblos, libios, etíopes, asirios, persas, ¿no? Babilonios, macedonios, romanos, ¿ya? En cuanto a los persas, digamos que fueron uno de los que más golpes, o sea, más los egipcios van a sentir, ¿no? Con mucha fuerza el ataque de los persas cuando el rey persa Cambises II derrotó a este rey, a este faraón llamado Samético III, ¿no? Samético, que también se le recuerda por haber sido un rey enfermizo, dicen que sufría de epilepsia. Más tarde, este macedonio llamado Alejandro Magno toma Egipto y la convierte en uno de sus lugares favoritos, porque funda esta ciudad llamada Alejandría, pues que lleva el nombre de Alejandro en versión femenina, y en esta ciudad habría existido pues el famoso faro de Alejandría, también la biblioteca de Alejandría. Vamos a ver por acá algunas imágenes y podemos rescatarlas. Vamos a ver aquí. Biblioteca de Alejandría. ¿Ok? Ahí está. Ujú.
Ahí tenemos, ¿no? Bueno, ya sería lo de hoy serían restos, ¿no? O sea, imaginar cómo fue difícil, ¿no? Pero ya, ¿qué quedó de ella, ¿no? O sea, de la biblioteca que mandó a construir Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando muere, su imperio fue dividido entre sus generales. A, a Ptolomeo se le entrega la parte norte de África, o sea, la parte de Egipto, y desde ese momento Ptolomeo es el nuevo el nuevo faraón de Egipto, y toda su dinastía, la dinastía de los Ptolomeos, van a gobernar Egipto por los siguientes años, hasta que llegamos a la reina Cleopatra. Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Mira que en Egipto gobernaban mujeres, como se puede ver, ¿no? Cleopatra no fue la única faraona, hubo otras más también, pero Cleopatra sin duda fue la más importante. Cleopatra se le recuerda por haber tenido pues estas relaciones, amoríos con los generales romanos, entre ellos Julio César, y más tarde con Marco Antonio. El problema ya en la parte final, ¿no? de Egipto es que Cleopatra se quita la vida y lo hace tras enterarse de que su amante Marco Antonio ha sido derrotado por su enemigo Octavio. Entonces Cleopatra se quita la vida y cuando los romanos llegan, ¿no? a Egipto ya le encuentran pues a ella, ¿no? sin vida, con lo cual Egipto se convierte en una provincia de Roma y con eso se da por culminada la historia, ¿no? del antiguo Egipto. En cuanto al tema político-social, socialmente Egipto es muy jerarquizado. Por un lado tienes a la nobleza, que tiene al faraón obviamente a la cabeza, ¿no? con su familia real. La nobleza está conformada por los funcionarios, por el ministro, ¿no? sacerdotes, militares, y debajo tienes el pueblo, que son los campesinos, artesanos. El faraón es una divinidad, él es la personificación del mismo Dios, ¿no? Entonces, él es una divinidad, está representado, es como la representación de la divinidad solar y tiene una esposa real, que es la principal o la favorita, a partir de la cual también tiene otras esposas secundarias. En cuanto a la nobleza, el primer ministro, ¿no? la persona más importante después del faraón, es el visir, que en realidad el término correcto sería chati, ya que como sabemos, el término visir fue acuñado, ¿no? fue utilizado posteriormente por los griegos para referirse al visir. Los nomarcas, recordemos que son los gobernantes que eran funcionarios en cada reino, bueno, en cada provincia. Los escribas eran funcionarios que tenían el arte de la escritura, los jefes militares y los altos sacerdotes. En Egipto hubo esclavismo, claro que sí. El esclavismo se consolidó en la etapa del Imperio Nuevo, ¿no? que tuvo como capital la ciudad de Tebas. Y en cuanto a la religión, estamos hablando de una gran cantidad de dioses que fueron venerados. Dioses que eran pues de forma humana, de forma también de animales, porque los egipcios adoraron a animales como el buey, como el cocodrilo, el gato, la abeja, ¿no? Entre otros. Adoraron al sol en todas sus formas, el sol que sale, el sol de arriba. El sol de arriba era Ra. El sol que estaba saliendo era Horus y el sol que estaba ocultándose era Osiris. Entonces era una versión del sol en cada una de sus formas. Creyeron en la vida después de la muerte y en el juicio de los muertos. Mira, antes de ir con esto del juicio de los muertos, hay que entender que los egipcios fueron muy destacados en el tema de la medicina. Ellos lograron conocer métodos anticonceptivos, ¿no? Formas de curar, ¿no? males relacionados a la parte ginecológica. También sabían cómo detener embarazos o interrumpir embarazos. En la parte de la ginecología fueron bastante destacados, lo mismo que en la odontología, donde se dice que ellos sabían técnicas para curar dientes, para extraerlos, de endodoncia, ¿no? Y varias cosas más, técnicas que recién en estos tiempos nosotros hemos descubierto. También conocieron de traumatología y también de momificación, porque la momificación es un proceso que también requiere tener conocimientos de medicina. La persona que ha muerto se le abre, ¿no? Por acá, por la cavidad superior, por aquí, por el pecho,
se le extrae todos sus órganos, menos uno, ¿no? Que es el corazón. El corazón no se le extrae. Miss, buenas tardes. ¿Podría hacer la Uy, pregunta, ¿qué por tal? favor? A ver, perdón, me había olvidado de que a veces entran alumnitos. A ver, Gracie, ¿qué tal, Gracie? Buenas tardes. Dime, te escucho. ¿Podría hacer la pregunta 2, A la por 2 de esta favor? semana, ¿sí? Sí. Ah, ya, déjame entonces, permíteme por fin que voy a abrir primero el archivo que lo tengo por aquí guardado y no dejé de compartir un ratito para que no vean mis cosas íntimas. Ya lo tengo abierto ahora sí, entonces voy a volver a compartir. Compartimos pantalla, ya está. Vamos al final, la pregunta 2. Aquí, ahí está, un poco más grande. La pregunta 2. Ya, dice. La civilización de Mesopotamia, ubicada en el cercano Oriente, se desarrolló a través de diferentes periodos históricos, desarrollándose una diversidad de pueblos y lenguas. Respecto a esta civilización, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, nos están pidiendo información sobre Mesopotamia, ¿no? ¿Verdadero o falso? La uno dice, destacaron las esculturas denominadas Lamassu, que cumplían la función de ser protectores de palacios o ciudades. Esa respuesta es correcta. Solo habría que agregar que los que usaron los lamazus, o también llamados toros alados, fueron los asirios, ¿ya? Los asirios en su gran, ¿no? Idea de poder expresar su valentía, su ferocidad, ¿no? Ellos tenían estas esculturas con cabeza humana, con cuerpo de toro y con alas de águila para ser los guardianes de sus templos. El Código Hammurabi fue su principal aporte legal, aunque existió uno anterior denominado Código de Urnam. Eso también es correcto. Ya, la cultura mesopotamia, su principal aporte legal es el Código Hammurabi. ¿Por qué? Porque es el más extendido, porque fue el más rígido, ¿no? Mientras que el Código de Urnam fue más antiguo, pero fue de una, digamos, difusión menor. ¿No? Pero obviamente, por importancia, el Código Hammurabi destaca más, pero por antigüedad, el Código Urnam tiene más, ¿no? Más antigüedad. La máxima expansión territorial fue alcanzada por Mesopotamia durante el gobierno del rey babilonio Asurbanipal. Ya, en esta pregunta se han equivocado varios porque piensan que es verdadero y no es verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Porque hay una pequeña trampita. Cuando te dice del rey babilonio Asurbanipal, eso está mal, porque Asurbanipal no fue babilonio, fue asirio. Entonces debería decir rey asirio. Entonces ahí hay que leer bien la pregunta porque si no nos puede causar una confusión. Asiria fue el mayor imperio mesopotámico empleando principalmente la táctica del terror como estrategia militar. Sí, los asirios fueron muy destacados en el tema del arte de la guerra. Ellos eran muy crueles, empalaban, enterraban vivos a sus oponentes, los quemaban, o sea, una serie de formas de destrucción, de ataque, que les hizo pues esa fama, ¿no? De ferocidad, de gran valor que tenían, ¿no? Y ese fue el principal motivo también para su caída, porque todos sus enemigos se unieron y se fueron contra ellos, ¿no? Dando finalizado ¿no? La etapa siria cuando son derrotados por una alianza de diversos pueblos. Entonces aquí la respuesta sería la E de enano, la primera verdadera, la segunda verdadera, la tercera falsa y la última también verdadera. Am, Está bien, a ver, Gracie, ¿no? ¿Está bien? Yo escucho. Mm, ya voy a desconectar eso. Ya, Gracie, ahí te respondí, ¿ya? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, yo sigo con la clase. Ustedes me dirán. Ya, entonces voy a seguir con la clase, ¿ya? Espérenme un ratito, chicos, que voy a traer un vasito con agua. Un momentito. No se vayan.
Ya, ok. Ok, ok. A ver. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya continúo. Sí, me continúe nomás. Ah, ya. Ok, ya. Listo. Entonces, hablábamos aquí de la momificación, ¿no? Que es un proceso de medicina que consiste, pues, en abrir el cuerpo de la persona, extraerle los órganos que eran colocados en unos vasos llamados canopes, y el único órgano que se quedaba en el cuerpo del difunto era el corazón. ¿Por qué dejaban el corazón? Porque en la creencia de los egipcios, el corazón lo ibas a usar para tu juicio. Este juicio era necesario para poder darle un, digamos, un destino a tu alma, ¿no? Este destino era, pues, a ver, el juicio de los muertos nos dice que la persona que ha muerto es llevada por Anubis hacia el tribunal de Osiris. En este tribunal encuentras a Osiris como, pues, digamos, el dios que está liderando el tribunal, y tú vas a llegar ante él para, para poder, digamos, obtener un veredicto, ¿no? Y se te saca el corazón del cuerpo y se coloca en el platillo de una balanza. En uno de los platillos está tu corazón, y en el otro platillo colocaban una pluma, es la famosa pluma del Maat, que representaba la verdad y la justicia. Los dioses te hacían toda una serie de preguntas, y según cómo respondías, una de dos: o tu corazón se hacía más ligero o se hacía más pesado. En el caso de que tu corazón se hiciera más pesado, significa que tus respuestas no fueron las indicadas, por lo tanto no merecías seguir viviendo, o mejor dicho, existiendo más que vivir. Entonces llegaba, o no, aparecía Amitis, ¿no? Estamos hablando de un ser divino. Vamos a ver si acá en el Google lo encontramos. A ver, vamos a ver si tenemos la imagen de Amitis. Yo creo que sí, vamos a ponerlo. Amitis, que era pues un ser em, que tenía forma de cocodrilo, cabello de león, ¿no? Mm, creo que de repente lo escribí mal. Era algo parecido a esto, ajá, algo así más o menos, ¿ves? Ahí está, Mit. Cabeza de cocodrilo, cabello de león y cuerpo también ¿no? De un animal. Vamos a ver. Ajá, una bestia. Uy, ¿qué pasó aquí? Ajá, ok, ya está. Cocodrilo, león e hipopótamo. Ya está. Cocodrilo, león e hipopótamo. Entonces Amitis te devoraba y con eso tu existencia terminaba definitivamente. Si la opción era pues que tu corazón se haya mantenido ligero, lo cual significaba de que merecías seguir viviendo, entonces se te abrían las puertas y continuabas tu camino hacia la vida eterna. Eso era algo que para los egipcios lo creían de una manera pues muy así, o sea, que se iba a cumplir tal cual. Por eso justamente es que momificaban el cuerpo de la persona, porque se supone que ese cuerpo tenía que permanecer intacto para que puedas llegar al más allá. Ahora, respecto a la escritura, la jeroglífica es la más importante, la más antigua, es la documental. Documental significa que es la que se usaba para los tratados, para los templos y para todo lo referente al gobierno, ¿no? Es la más antigua, como repito, pero también fue la más difícil, en el sentido de que la escritura jeroglífica consta de una serie de símbolos, ¿no? Que son difíciles de interpretar, y sin la piedra roseta, quizás hasta hoy estarían tratando de interpretarla. La piedra roseta es, como dice su nombre, es una piedra, vamos a ponerlo por aquí. A ver, la piedra roseta es una piedra que tiene un texto, ya un texto que está escrito en tres escrituras, valga la redundancia.
¿ya? Está escrito en 3 idiomas o escrituras diferentes, como acá se puede ver: demótico, jeroglífico y griego. Si tú sabes uno de los tres, de una de las 3 escrituras, ya descifraste las otras. Entonces, la idea es que con una de ellas puedas descifrar las otras. Ahí está: egipcio, en demótico y en griego. Quien lo va a descifrar es Jean-François Champollion. Se pasó varios años, pero gracias a la piedra Rosetta la logró descifrar, y con eso también nosotros hemos podido conocer toda la gran cultura de los egipcios. La hierática y la demótica son abreviaciones del jeroglífico para que sea más entendible, más fácil y más rápida, ¿no? Más popular. En cuanto a la arquitectura monumental, religiosa, funeraria, y también destacaban pues también sus templos, ¿no? Como el templo de Abu Simbel, el templo de Luxor, de Karnak, entre otros. Entonces vamos a dejar la parte de Egipto aquí ya y vamos con India. En el caso de India, vamos a ubicarnos en la parte de Oriente, en el subcontinente de la India, ¿no? Esta famosa península del Indostán, cuyo territorio fue recorrido por el río Indo y por el río Ganges. Como puedes ver, el territorio, la parte norte, es la parte que se va a desarrollar en esta etapa antigua. La parte centro, la parte sur, se va a poblar posteriormente, ¿no? Después todavía. Vamos a ver que en el caso de los aportes, en India está el origen de los números, estos mal llamados números arábigos, ¿no? Pero que en realidad su origen está en la India. Ellos crearon los números. Ya después los árabes los expandieron, ¿no? Los llevaron por todas partes, y de esa manera errónea pensamos que los números son arábigos. Lo mismo con el cero posicional, también creado en India. Usaban el ajedrez, el yoga, y la escritura, que es una de las más antiguas que existen, es el sánscrito, que fue traído por los invasores, ¿no? Los indoeuropeos. Sus templos son las estupas, y son templos donde los budistas guardaban las reliquias de Buda. Ya fue construida en el gobierno. Por ejemplo, esta que vemos, la de Sanchi, ¿no? Una de las más conocidas, fue construida en el gobierno del del emperador Asoka, y eso ya corresponde a la etapa Maurya. En India, más que religión, ellos tienen unas filosofías, ¿no? Unas escuelas filosóficas, que son el hinduismo y el budismo. El hinduismo, o también llamado brahmanismo, es una religión politeísta, porque se adoran varios dioses como Brahma, Vishnu, Krishna, ¿no? Shiva, entre otros, ¿no? Toda una serie de dioses poderosos, y ellos creen en la reencarnación, y también ellos estudian los Vedas, que son los libros sagrados para ellos. Son 4 libros, ¿no? Estos textos que para ellos son sagrados porque representan su religión, y también representan datos históricos, ¿ya? Porque estos textos védicos fueron hechos en la etapa histórica védica. Entonces son libros sagrados y a la vez libros históricos. Ahora, los hinduistas creen en la reencarnación. ¿Por qué? Porque ellos necesitan justificar el orden social que ellos van a imponer. Ese orden social se llamó castas, y ellos eran muy cerrados respecto a eso. Si tú nacías, ¿no? Como parte de la casta de los, por ejemplo, mm, vaicias, ¿no? Que eran campesinos, artesanos pobres, o si tú nacías en la casta de los sudras, ¿no? Que eran los esclavos. Entonces, pues, imaginemos que tú estabas inconforme con esa casta, ¿no? Porque eran grupos relegados, pobres. Entonces, tú querías una explicación, una justificación, ¿no? De por qué, de tu situación. Entonces, la religión te decía que tú estás en ese lugar porque estás pagando algo que has cometido en otra vida. Es como que tú has regresado para pagar por las cosas malas que hiciste, y por eso es que eres pobre y miserable, ¿no? Y lo mismo funciona si es que eres de la nobleza, ¿no? Si tú eres un brahman o un kshatriya,
esa posición alta que tenías, ¿no? De riquezas, de placer o de comodidad, es porque también estabas pagando, ¿no? Porque en la otra vida hiciste muy buenas cosas, ¿no? Muy buenas acciones. Entonces, para ellos la reencarnación era la manera de justificar el orden social y de hacerle pensar a todos que tu situación era una situación que tú te la merecías por las cosas que habías hecho en la otra vida, lo cual también es muy, muy molestoso porque imagínate, ¿no? Tú y yo no sabemos qué hemos cometido en la vida pasada y que me vuelvan a traer para pagar por algo que ni sé. Entonces, esa era la forma en que ellos justificaban, ¿no? La reencarnación. En cambio, el budismo se opone, ¿no? Se opone a muchas de las cosas que dice el hinduismo. El hinduismo, por ejemplo, está a favor de las castas. El budismo no está a favor de las castas, está en contra. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, o mejor dicho, el primer Buda, él logró alcanzar el nirvana gracias a una gran, que permaneció muchos días meditando bajo un árbol de higo. Fueron 49 días en los que Siddhartha Gautama meditó y meditó y meditó. Dicen que no comió, no bebió, ni casi ni se movió ni respiró y alcanzó un grado máximo de liberación, de iluminación, que es el nirvana. Para que tú puedas llegar al nirvana, hay un camino, claro que sí. Ese camino tiene que ver con dejar las cosas materiales. Las cosas materiales como las riquezas y los bienes son aquellos que te causan infelicidad, tristeza, sufrimiento. ¿Por qué? Porque tú quieres tenerlos y al no alcanzarlos, pues sufres. Y la idea es que tú te alejes del sufrimiento. Y para que tú te alejes del sufrimiento, tienes que dejar las cosas materiales, si no, no vas a poder. Y si tú dejas el sufrimiento, ¿no? Te liberas de eso, pues vas a alcanzar ese estadio de máxima espiritualidad, donde tú no vas a sentir ni dolor, ni hambre, ni nada, ¿no? Simplemente vas a pues llegar a un estado de máxima plenitud. En las etapas históricas de India tienen que ver con la primera, que es el Indo, es una etapa autónoma donde los antiguos habitantes de India podían vivir de manera pacífica, cultivando sus tierras, tenían sus propios dioses, fundaron sus primeras ciudades, Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal, eran ciudades amuralladas, con sistema de cloacas, es toda una cultura propia, ¿no? Toda una cultura propia por parte de los primeros habitantes, hasta que llegaron los invasores. Estamos hablando de los indoeuropeos. Estos pueblos llegan trayendo los carros de combate y el hierro, pero también traen destrucción, traen muerte, porque ellos van a llegar para someter a los antiguos habitantes. Los someten, los van a matar, los van a esclavizar, y toda esta etapa histórica va a quedar escrita en los textos védicos. Los textos védicos son textos históricos donde además de religión también hay información histórica de esta etapa. También los invasores trajeron su lengua, que fue el sánscrito. Más tarde, la etapa brahmánica es la etapa de consolidación de los invasores. Los invasores acá van a establecer o van a consolidar su poder en tres aspectos. El primer aspecto es la lengua sánscrita que se va a lograr, ¿no?, consolidar. El segundo aspecto tiene que ver con la religión, ¿no? Estos invasores van a establecer el brahmanismo como la religión más importante. Y la tercera, el sistema de castas. El sistema de castas es un sistema cerrado y hereditario, donde cada persona pertenece a un grupo, ¿no? A una casta desde el nacimiento. ¿Y cómo sé a qué casta pertenezco? Muy fácil. Va a depender de qué parte del dios Brahma tú saliste para poder explicar en qué casta te encuentras. Si naciste de la boca del dios Brahma, tú perteneces a los brahmanes. Significa que tú eres sacerdote. Si naciste de los brazos del dios Brahma, significa que tú eres un kshatriya, un noble guerrero. Si naciste de las piernas, significa que tú eres un vaisaya y eres un campesino, artesano, comerciante, un pequeño comerciante. Y si naciste de los pies, significa que tú eres un sudra, lo cual quiere decir que es un esclavo. Hay otro grupo que no es una casta, pero que también hay que mencionar. Ellos son los Dalits o parias. No son una casta.
ellos son considerados sin casta y son intocables o impuros. ¿Por qué existen los Dalits? Porque las personas de las otras castas, además, o sea, no cumplieron con las leyes y pues se enamoraron, ¿no? Siendo de diferentes castas. Y eso es algo que se paga, ¿no? ¿Cómo? Que el hijo que tú tengas, ¿no? Será una persona sin casta, impuro, intocable. Nadie se va a querer acercar a esa persona porque te puede contagiar su impureza, ¿no? Entonces, en esta etapa brahmánica, las castas, ¿no? El sistema de casta es el que termina consolidando el poder de los brahmanes porque los deja a ellos en lo más alto del poder. Quien se opone al sistema de castas es Buda, ¿no? O mejor dicho, el budismo, porque en el budismo vamos a ver que ellos están en contra de estas diferencias sociales, están en contra de la reencarnación y todas esas ideas, ¿no? Que lo único que buscan es pues que tú justifiques. Un ratito, chicos. Ya, ya chicos, entonces tenemos esto y luego en la etapa Maurya tenemos ya la etapa imperial de India. Es una etapa donde tenemos al primer emperador Chandragupta, que logró unificar todo el norte de India, ¿no? Y más tarde su nieto llamado Asoka logró la máxima expansión. Asoka era un rey que era pues conocido por por todas sus formas de ataque, ¿no? Todas sus prácticas de guerra. Muy cruel, ¿no? Muy cruel y que causó pues la destrucción de muchos pueblos. Hasta que un día Asoka se arrepiente de todo lo malo que había hecho y decide enmendar sus acciones. Hizo muchas obras en beneficio de la población, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, y una de ellas es establecer el budismo, con lo cual se deja atrás lo que eran las castas, ¿no? Porque se elimina ese sistema de castas y lo que se busca más bien es un tipo de religión en donde las personas puedan liberarse del sufrimiento, logrando pues la meditación, ¿no? El tema de un poco alcanzar esa plenitud a nivel espiritual, ¿no? Y en la etapa Gupta ya es una etapa de apogeo comercial, que es la etapa donde India comienza su expansión. Muy bien, entonces vamos a dejar por hoy la clase porque ya son las 5 y vamos a dar las claves nada más para poder hacer la despedida. En cuanto a las preguntas, la 1 debió marcarse la C porque es la respuesta correcta. En la 2 marcarse la E. En la 3 la B de barco, en la 4 la D de dado y en la 5 debió marcarse la E de enano. ¿Ya? Entonces dejo de compartir y nos despedimos hasta el próximo viernes. Ya está, ¿listo? Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Bye Miguel. Hasta bye. luego. Hasta luego. Chao, chao.